inquietantes e inútiles, historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento, y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos en la espada de Damocles, hoy con la cámara hacia abajo, que no se me va a ver la cara, por lo cual creo que el directo va a tener muchas más visualizaciones, ya que no está el sufrimiento de tener que verme a mí, básicamente. Bueno, aquí tenemos un montón de tarots. Tengo algunos más. Tengo 5 o 6 más, pero estos son los tarot principales. Y la intención de este directo es contar qué nos pueden aportar estas láminas tan sencillas y a la vez tan ricas en simbolismo. Ya no como lo hemos abordado en otras ocasiones, que he tratado al tarot como cuento de hadas, o bien, es decir, como una historia, o bien también la historia misma de cómo se gestó, cómo se generó el tarot. En este caso, lo que vamos a hacer es conocer cuáles son los tarot que suelo utilizar cuando doy el curso de tarot, que es normalmente lo hago de manera online, lo hago a través de esta misma vía o de Skype, y entonces uso diferentes barajas. Vamos a ver por qué y qué nos aporta cada baraja, qué historia tiene, y también qué podemos hacer una vez que aprendemos estas cosas. ¿Para qué? ¿Para qué nos puede servir aprender el tarot? ¿Qué puede tener de interesante conocer estas láminas? ¿Qué puede tener de interesante para alguien que estudia filosofía, psicología y cosas profundas? Algo que parece un juego de niños, algo que parece cromos, como dicen aquí en España, cartas de juego. Vamos a comenzar con los arcanos mayores. El tarot se divide, eso lo hemos hablado en otra ocasión, en dos partes básicamente. Se divide en lo que se llama arcanos mayores, que son estos, son todos ahí unos señores muy serios, todos ellos, ahí, son 22. Estas 22 cartas son los famosos arcanos mayores del tarot. El que estoy mostrando en este momento es el tarot famoso de Marsella, que si bien era un tarot italiano, porque el tarot nació en Italia, le han puesto de Marsella porque quedaba bien por el tema de la moda de ser francés o de hablar en francés. Por eso algunas palabras como esta, le mat, en francés no está, y sí il mato, que es el loco o el tonto en italiano. Entonces, estos son los 22 arcanos mayores. Cada tarot de estos que tengo sobre la mesa tienen a su vez 22 arcanos mayores. ¿Y qué más tienen? Bueno, tienen esto, 56 arcanos menores, ¿no? Que son lo que llamaríamos las cartas de juego. Si nos fijamos, se parece mucho a esto, ¿no? Estas son las famosas cartas españolas. ¿Quién no ha jugado con estas? Al juego que en su país se utilice, ¿no es cierto? En el mundo de habla hispana, estas suelen ser las cartas más habituales. Y en el mundo de habla inglesa, se suelen usar las cartas que conocemos como cartas de póker, ¿no? De póker. Que tienen alguna diferencia con estas. Por ejemplo, las de póker no tienen sota. Sí tienen caballo, pero no tienen sota. No, perdón, no tienen caballo, justamente. Es sota, rey, reina. Si no me equivoco, no lo tengo muy presente eso, porque no es algo que venga a mi enseñanza de tarot. Así que aquí tenemos sota. Creo que en el anglosajón no está esta sota. Ya me dirá alguien aquí por el chat, que de paso saludo a quien esté presente. Voy a mirar a ver.
Vale, ahí está Elena. Buenas, Elena. ¿Qué tal? Desde Canarias. Y Andrés Belizán dice, hola a todos, estoy preparando las cosas para ir a hacer un asado al río. Qué bueno eso. Mientras tanto, escucho el programa. Elena dice, hola Pablo, aquí esperando para oírte. También está Sin Más, que es Adalbert. Hola a todos. Esmirna Salinas, que dice saludos. Y Paloma Gómez, que dice hola. Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí. Espero que les resulte de interés esto que vamos a ir hablando. Esta es la baraja española. Esto no llega a ser 56 cartas porque nos faltaría la reina. No hay reina. Es un tarot unas cartas un poco misóginas. Nos falta la figura femenina. Aquí tenemos rey, caballo y sota. Mientras que las de póker tienen king, queen y creo que es la J, es la de la sota. Así que, no, sí, de sota. Pero le falta a esta la reina. Bueno, me estoy liando con esto, pero quería mostrar estas cartas que son las que más se utilizan, que se corresponden con los menores. Estos son los arcanos menores. Y son clásicos en el tarot como una especie de subdivisión de los mayores. Los mayores, estos de este lado, nos hablan de cosas importantes. Son arquetipos grandes de la vida, ¿no? Cada uno tiene una historia pero infinita. A mí me apasiona, realmente es una de mis pasiones estudiar el tarot y enseñarlo, porque lo vengo estudiando hace pero montones y montones de años y le puedo asegurar a todos que cada día descubro cosas nuevas. Y es, a diferencia de la astrología, que también ejerzo la astrología, el tarot es más pictórico, son imágenes. Entonces dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí tenemos a la muerte, que justamente no tiene nombre, es el arcano sin nombre. Pero uno sin saber tarot, ya mirando las cartas, se da cuenta que esta, por ejemplo, la templanza, es mucho más dulce y tranquila que la muerte, ¿no? Que es un esqueleto, ¿no? Que es algo que genera un poquito más de inquietud. Entonces, hay un acercamiento muy, muy sencillo, muy de sentido común a las cartas. Luego uno va acumulando conocimiento sobre cada una de ellas porque cada detalle que tienen las cartas cuenta. Cada detalle, cada cosita es importante. Está puesta por algo. Y si los que armaron el tarot, que no sabemos qué intenciones tenían porque no sabemos quiénes fueron, si bien no tenían quizá la misma intención que nosotros le damos a la interpretación, nuestra interpretación siempre va a rescatar cosas que están guardadas ahí en ese inconsciente colectivo. Así como cuando alguien pinta un cuadro, aunque no haya querido decir lo que nosotros estamos viendo, quizás sí lo quiso decir sin saberlo, por así decir. Entonces, estos son los arcanos mayores, son 22. Por eso algunos los han vinculado con las 22 letras del alfabeto hebreo. Pero en realidad no es que estén vinculados directamente con el alfabeto hebreo, ni tampoco con las runas, como ya veremos, ni tampoco con los signos astrológicos. Se le van adosando cosas, porque son tan ricos y tan profundos que nos permiten eso. En este caso estoy mostrando el Marsella, ¿no? En una versión que es la versión que restauró hace poco Alejandro Jodorowsky, con Camoán, que es el que tenía las placas originales de este tarot de Marsella. Pero hay muchos otros. Por ejemplo, uno muy, muy famoso, que se usa muchísimo también, es este, el tarot White. Este vino después. Y, a ver si enfoca ahí, el tarot White pertenece a Edward White, que de la logia masónica de la Golden Dawn, fijémonos como aquí ya las figuras tienen, digamos, un aspecto mucho más rico, mucho más abundante. No es tan escueto como el otro tarot. Cuando veíamos el Marsella, vemos una figura con un fondo normalmente blanco, no tiene degradé de colores, es más simple, y quizá por eso también impacta fuerte. Sin embargo, el White, nos permite sentirnos más cerca de este tarot porque tiene elementos, a ver si la cámara va enfocando, tiene elementos más habituales para nosotros, ¿no? Y tiene una ventaja con respecto al Marsella, si se puede llamar ventaja, que es que los arcanos menores, fijémonos cómo cambiaron. Ya no son copas, espadas, oros y nada más. Cada uno tiene una historia, una imagen. Cada una de estas cartas, a ver, ahí va. Cada una de estas cartas ya tiene en sí
todo un mundo. Entonces, hay todo un lenguaje de colores, hay un lenguaje de que si hay un castillo tiene una razón de ser, las flores significan algo, los colores de la ropa de la gente significan cosas. Hay todo un código que uno puede aprender justamente a decodificar y más allá de que esto lo pueda utilizar con fines predictivos, el tarot puede ser una herramienta, que es como más me gusta usarlo a mí, como una herramienta de investigación en la psique, porque cada una de estas cartas nos cuenta cómo funcionamos nosotros como seres humanos. Por ejemplo, si yo no sé nada de tarot y miro esta carta, ¿qué me sugiere? Me sugiere un tipo que está agotado, cargando más de lo que puede llevar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos extraer una enseñanza de esta carta? Y bueno, que no carguemos, que no nos carguemos de responsabilidades, de tareas, de compromisos, de demasiado sí cuando deberíamos decir no y parar un poco con esos esfuerzos innecesarios y exagerados que luego nos acaban lastimando. Este hombre, cuando llegue a destino, estará agotadísimo. Y así podemos tomar cualquier carta. De repente, esta carta, aún sin saber nada de tarot, nos hace pensar en una especie de apatía, que no me importa, que no tengo ganas, que no quiero implicarme, que quiero estar tranquilo, que me dejen en paz, que tengo que replantearme cosas, que no estoy para engancharme en ningún proyecto nuevo, estoy más bien para descansar y recuperarme. Y todo empieza a tener un sentido. De repente uno dice, bueno, los barquitos atrás con el agua que está ondulando es un dibujo que hizo la dibujante, que fue Pamela Coleman Smith, y no tiene nada que ver con la carta. No, todo cuenta. El personaje entero está ondulando. El símbolo del infinito tiene su razón de ser. Que sean oros, o sea, pentáculos los que tiene, también es importante. Que los barquitos estén ondulando y haya uno más grande, otro más pequeño, también. El agua, también. Que tenga un pie levantado, también. Entonces, fijémonos cómo cada carta nos abre como una ventana a un universo inagotable, un punto de partida de reflexión infinito, que puede usarse para nosotros mismos o, como digo, puede utilizarse con fines todavía no predictivos, sino al estilo de un test de Rorschach, ¿no? Como este test psicológico, el de las manchas de tinta, en el que yo le presento una carta a una persona y dejo que sienta y que me cuente lo que siente ahí, cómo se ve reflejado, o bien que busque una carta y la elija. Puede buscar en todo el mazo y decir, vale, yo me siento así, me siento atado, me siento limitado, me siento cercado, me siento impedido, ¿no? Entonces uno empieza a verse reflejado en estas imágenes que son, como digo, puertas, ventanas al alma. Entonces, este es el white. Ya vemos la diferencia. Los menores, todos tienen sus dibujos. Todos tienen sus dibujos. Son 78 cartas que cada una nos cuenta algo. En el Marsella nos pasaba que con los menores no podemos hacer tanto, porque el 2 de bastos y el 3 de bastos, la única diferencia es un basto en el medio, que tienen unas filigranas aquí con todas unas hojitas y unos florecimientos que son a tener en cuenta y que nos transmiten ideas, es verdad, pero no tienen ese elemento tan potente y directo como pasa con el tarot de White, que sí nos muestra una imagen en cada una de las cartas. Entonces, el tarot se compone de arcanos mayores y arcanos menores. Los menores son 56, los mayores son 22. Y hay otros tarots. Yo normalmente para enseñar utilizo el Marsella porque es el tarot, digamos, uno de los más antiguos que está completo y a su vez uno de los más famosos, de los más reputados. Vamos a ver si hay algún comentario o pregunta, así antes que sigamos avanzando por aquí por el chat. Dice Leticia, dice, hola, soy Ana, Ana Leticia, bienvenida Ana. Hola Paloma, yo seré tu palomo, dice. Bueno, hay aquí se ha formado una pareja aparentemente. Se ríe Paloma. Osvaldo Enrique dice, soy Libra, ¿me puedes decir cómo va a ir en el amor?
No, no, Osvaldo, no, no es para eso este directo. No tiene como fin hacer una predicción para nada en particular. Simplemente ir contando el funcionamiento, el dispositivo que es el tarot, ¿no? Cómo funciona. Entonces, este es el tarot, uno de los tarot que utilizo para enseñar. Los cursos que doy suelen durar unas 9 clases, más o menos, 9, 10 clases, donde vamos viendo arcanos mayores, arcanos menores, cartas cortesanas, y vamos viendo también muchos tipos de tiradas que se pueden hacer, porque ahora vamos a contar cómo se usa el tarot. Luego, otro tarot que utilizo mucho es este. Se llama tarot mítico. El tarot mítico está creado por Liz Green, que es una analista junguiana, y creó un tarot con mitos griegos. A ver si enfocamos. Ahí, si la cámara quiere enfocar, a ver. No quiere. Bueno, ya enfocará. Bueno, este está basado en los mitos griegos. Cada una de las cartas cuenta una historia, y luego los arcanos menores también tienen dibujo. Aquí los vemos, estas son las copas, y cada uno de los 4 palos, porque los arcanos menores se dividen en copas, oros, bastos y espadas, ¿no? Cada uno de estos palos es una sola historia. O sea, de la carta número 1 del as hasta el número 10 es una historia. Por ejemplo, los bastos es la historia de Jasón y los argonautas. Ahí lo tenemos. Ahí está Jasón reclamando el trono usurpado a su padre en el 3 de bastos. Luego, por ejemplo, los oros, el personaje principal es Dédalo. Dédalo, el de Ícaro. Dédalo e Ícaro. Bueno, Dédalo, ¿no? Y lo que le pasa a Dédalo, ahí lo vemos con su sobrino Talos en el 4 de pentáculos. Entonces, cada escena de este mito nos va a transmitir el espíritu de esa carta, y nos va a hablar de cosas que nos pasan. Aquí lo tenemos a Orestes. Las cartas de espadas tienen que ver con, en este tarot, con Orestes, Agamenón y Clitemnestra, ¿no? El asesinato de parte de Clitemnestra, que ahí la vemos, la mamá de Orestes, a Agamenón, porque Agamenón hizo algo que no le gustó, algo bastante malo, ¿no? Mató a su propia hija. Entonces aquí vemos 3 de espadas, que es una carta normalmente en el tarot bastante intensa. Si miramos, por ejemplo, el 3 de espadas, que no sé si lo encontraré aquí rápidamente, en este tarot, mira, aquí está el 2. Las espadas son cartas siempre de tensión, ¿no? Las espadas en el tarot representan la mente. Aquí está, fíjese. Este es el 3 de espadas en el white. Ya sin saber tarot nos muestra que hay ahí un dolor, una tensión muy grande. Entonces usted dirá, bueno, pero a mí no me importa porque no me interesa predecir nada. No importa. Nos está hablando de cosas que nos pasan. ¿A quién no le pasó vivir una traición? ¿A quién no le pasó sufrir un desengaño? Bueno, de eso nos habla esta carta. Entonces, las espadas son la mente, los oros son las cosas concretas, las copas son las emociones, y los bastos son la voluntad, la fuerza. Entonces, el tarot mítico nos permite aprender, por un lado, mitología griega, que es riquísima, y por otro lado, nos permite entender muy fácilmente todos los arcanos del tarot sin tener que memorizarlos, casi como si fuéramos un niño que nos están contando un cuento antes de irnos a dormir. Entonces se vuelve algo, a mi óptica, fascinante, fascinante. Vamos a ver si hay alguna pregunta, así no hablo yo solo. Nada, estamos ahí, se ve que están ahí expectantes. Vamos a mirar otro tarot que es muy curioso. Este lo suelo utilizar también, se llama New Vision. A alguien se le ocurrió que, ya que existía este tarot, el white que vimos, ¿por qué no mirar la parte de atrás? Es decir, en lugar de que la cámara esté de frente, ponerla atrás del personaje y ver lo que está mirando, lo que hay frente a él. Entonces, por ejemplo, en el mago que tenemos aquí, que es la carta número 1, el arcano número 1, a ver si enfoca. No, enfoca cuando quiere. ¿Será que le gusta? Ahí está, más o menos una carta. El mago en el de New Vision lo tenemos visto desde atrás. Entonces vemos que hay un monito, vemos que hay gente delante,
y nos va contando un poco más de la carta. Cada una de estas cartas es como si fuera un cajoncito donde uno va depositando información cada vez más, cada vez más. Y cuando uno acude a ese cajoncito, puede encontrar todo lo que fue metiendo. Por eso es importante y valioso estudiar varios tarot y no solamente uno, porque cada uno de estos tarot nos va a aportar elementos que las otras cartas no tienen, ¿no? Que las otras variantes. Entonces este que se llama New Vision, Nueva Visión, nos muestra la parte de atrás. Fíjense el personaje que vimos hace un rato. En esta, a ver si enfoca bien ahí podemos notar que detrás de él hay un anciano con una hoz, o con una hoz, segando el trigo. Podemos ver un poquito más de lo que hay debajo y delante de él, de cómo lo agarra los bastos con la otra mano. Es decir, nos cuenta un poco más. Nos muestra cosas que son obviamente puntos de partida para nuevas reflexiones. Aquí en el 2 de bastos vemos una arlequín atrás, como si fuera el loco. Eso ya nos cuenta cosas. Entonces, imagínense lo que es como una especie de recorrido infinito de siempre descubrir más cosas. Otro de los tarot que utilizo es este. Se llama Whimsical. Es el tarot de los cuentos de hadas. Entonces, en lugar de estudiar el loco, simplemente, y decir, bueno, el loco representa tal cosa, o fíjate que tiene aquí el latillo y que se está por caer y no sé qué. Bueno, este tarot lo que hace es tomar cuentos de hadas, en este caso es el espantapájaros del Mago de Oz, y retrata con un cuento, aquí está el gato con botas por el mago, un cuento para cada una de las cartas. Entonces, ¿cómo no entender el tarot y cómo no recordar? Fíjense, aquí el emperador lo retrata como Papá Noel. Y lo mejor es que es sumamente coherente, porque cuando estudiamos el emperador, que es un personaje paterno, que es un personaje que te premia si te portás bien, es decir, si haces las cosas bien, sí, y si no se pone firme porque es una autoridad, Papá Noel también es así. Es un hombre mayor, es muy sabio, si te portás bien te da regalos, si no, no. Hay como una especie de ida y vuelta. Es decir, ¿y cómo olvidarte de Papá Noel? ¿Cómo olvidarte de Santa Claus cuando ves al emperador? ¿No? O, a ver, otro que sea aquí La Bella y la Bestia con los enamorados, este, la carroza de Cenicienta. eh, Algunas son rimas, esta es una rima de una pastorcita, una rima inglesa. Aquí es el Sandman, el hombre de arena, que es un mito también anglosajón, a ver, que enfoque, ahí va, por el ermitaño, en este caso, y así, ¿no? Cada una de estas cartas. Y los arcanos menores, aquí tenemos, por ejemplo, el 3 de bastos, que es la sopa de piedra. Tenemos, a ver, uno más conocido, bueno, esta es Dorothy del Mago de Oz, es el 6 de bastos. Avanzamos otras, tenemos Wendy y Peter Pan en el 6 de copas. Es decir, hay un montón de historias. Este es Rumpelstiltskin, ¿no? Para el 3 de pentáculos, 3 de oros. Es decir, son todas historias, todas historias. Hansel y Gretel, la princesa y el guisante, bueno, un montón de cosas. El flautista de Hamelin. Entonces uno dice, ¿pero qué tiene que ver esto con un tarot creado como el Marsella allá por el año 1400 y algo, ¿no? En el Renacimiento. ¿Qué tiene que ver quizá esta sabiduría con los cuentos de hadas o una creación moderna que a alguien se le ocurrió? Bueno, suma, suma. Porque el tema es este. Para que algo sea un tarot, tiene que tener 22 arcanos mayores divididos como tal como está este, ¿no? El primero el loco, después, bueno, el loco a veces lo ponen como 22 y a veces como 0, ¿no? Indistintamente, pero tiene que tener el mago, tiene que tener la sacerdotisa, la emperatriz, el emperador, el papa, los enamorados, el carro, la justicia, el ermitaño, la rueda de la fortuna, la fuerza, el colgado, la muerte, la templanza, el diablo. Hay un libro, por ejemplo, que está escrito por Valentín Tomberg, que inicialmente fue anónimo y después lo revelaron su autoría, un gran hermetista
que se convirtió al catolicismo y cuyo libro fue prologado por nada menos que Hans Urs von Balthasar. Hans Urs von Balthasar, es un nombre extraño, alemán. Un gran teólogo, uno de los grandes teólogos de nuestros tiempos, ya fallecido. Bueno, él prologó su libro, un libro que hablaba de los 22 arcanos del tarot. Y el Papa mismo, Juan Pablo II, en ese momento, lo vio ese libro. Hay una foto de Juan Pablo II con ese libro sobre la mesa, porque justamente es un estudio de los 22 arcanos del tarot bajo una perspectiva mística cristiana. O sea que los arcanos del tarot no son propios de las brujas que te adivinan la buena aventura o la suerte y nada más. Son una especie de codificación de conocimiento. Es decir, uno puede estudiar a San Juan de la Cruz o puede leer a Plotino o a los diálogos platónicos o a Carlos Castaneda y encontrar lo mismo aquí. En cada una de estas cartas, a ver si enfoca ahí, esta es la torre, esa misma sabiduría. Esta es la más clásica que aparece en las películas, que es el diablo, o también muy clásica, la muerte, ¿no? Junto con, ya sabemos, la torre. Son las tres que más aparecen en las películas porque son las que dan como miedo. Pero para aclarar el mito, no hay cartas negativas, no hay cartas malas. A ver si alguien se animó a escribir algo aquí. Nada. Bueno, pregunten lo que quieran acerca del tarot. Este es el momento. Entonces, cuando yo enseño, que lo hago de esta manera que estoy contando, analizando una por una las cartas, pero las vamos viendo así. Ponemos una de cada tarot así sobre la mesa y vamos, de estos que estoy contando, y vamos analizando, y de este también, que ahora lo voy a contar, vamos analizando qué significa, qué tiene de particular en cada uno, qué nos puede contar cada una de estas cartas, ¿no? Qué nos suma y cómo en nuestra vida esto se vive. Después viene el hacer lo que se llama las tiradas, que es cuando uno conecta una carta con otra, genera justamente esos vínculos que hacen que la carta sola no esté, sino que, como en la vida, las palabras se conectan y forman oraciones, y forman párrafos, y forman libros que cuentan la vida de alguien. Bueno, las cartas del tarot también se conectan y ya veremos también cómo. Decía que uno de los tarot que también utilizo, y ese es a ver, vamos a guardar estas, es uno de los últimos, que es el tarot de Osho. Osho era un maestro hindú que quizá ni se enteró de este tarot, obviamente, lo habrán hecho sus discípulos, pero está inspirado en sus enseñanzas y es sumamente bonito. Cada una de estas cartas es como un cuadro. Es fantástico. A mí este tarot me encanta. Mucha gente lo siente como un tarot muy espiritual para cuando uno quiere profundizar en cosas muy interiores, ¿no? Mucho más que un Marsella. Fíjense, una carta negra, ¿no? Que es la carta del Papa o del sumo sacerdote. Y los menores, aquí están, 2 de bastos, todos tienen su imagen. A ver si enfoca ahí. Nada, no quiere. A ver. Es cosa. La cámara hace lo que quiere. Entonces, ahí tenemos. Yo quería que se viera bien. Ahí está. 4 de bastos, ¿ven? 4 personas que están ahí volcadas a un centro. Ya eso nos cuenta mucho. Totalidad. Nos habla de soltarse y de confiar en que el otro te va a agarrar cuando te tirás ahí con el trapecio. Éxito, ¿no? Como este tigre que en cualquier momento te tira al suelo y te come. Eso es el éxito. En cualquier momento se acaba. Bueno, cada una de estas cartas nos cuenta una historia de vida, algo que nos pasa, nos pasó o nos va a pasar. Este tarot es sumamente espiritual, sumamente rico, psicológico, para profundizar en cosas muy, muy interiores. Estos últimos son arcanos mayores también que están mezclados. Aquí tenemos los oros, ¿no? Fíjense qué belleza esta carta también. Este que habíamos visto hace un ratito, que era del hombre que hacía malabares con 2 oros, que tenía los barcos atrás, aquí está caminando de roca en roca, mostrando que en cualquier momento se puede resbalar con ese musgo y se cae, pero se anima a cruzar. Entonces se llama momento a momento. Entonces, cada una de estas cartas es equivalente a
cualquiera de estas, del Marsella, ¿no? De hecho, esa es equivalente al, ahí lo buscamos, al 2 de oros. A ver si lo encuentro rápido. Ley de Murphy, no aparece el 2 de oros. Aquí está. Esta carta de aquí se corresponde con esa que acabamos de ver recién. Entonces, 2 de oros. Es más fácil, convengamos, mirando el que vimos recién, sacar una conclusión que mirando esto. Esto es un poquito más críptico, cuesta más sacar significado de esta carta. Pero para quien ya lo maneja, este tarot, es muy rico por lo antiguo que es y además cuando se echan arcanos menores en una tirada con muchas cartas, enseguida uno nota cuál es el menor y cuál es el mayor. Eso sirve de mucho cuando las tiradas tienen, no sé, 30 cartas sobre la mesa. Mientras que si uno pone 30 de estas, imagínense el lío que se hace, porque es difícil de un vistazo identificar qué es qué. A ver si enfocamos. No, qué cosa. No quiere. Ahí está, ¿no? Amigabilidad, preciosa esta carta también. Celebración, hacia adentro. Cada carta es un mundo. Yo cuando voy dando el curso, la gente me dice, es increíble todo lo que hay en el tarot, todo lo que uno puede aprender como enseñanzas para la propia vida. Es increíble. Y como le digo, no se acaba nunca, el aprendizaje es infinito. Otro tarot que utilizo es este, el Heindel, de Hermann Heindel, un tarot hecho por un alemán. Este es un tarot muy particular. Obviamente, quizás no será un tarot que uno sobre la mesa eche muchas cartas, porque fijémonos que son muy difusas las cartas, como que se parecen mucho entre sí por los colores, son colores pastel, y puede, a ver si enfocamos, ahí, son preciosas, están hechas a mano, no estas, pero quiero decir el original, pintado sobre un lienzo, no con ordenador. Hay tarots hechos con ordenador que no tienen esta belleza. Entonces, Hermann Heindel los pintó uno a uno, ¿no? Sobre lienzos y salió esto. Ahora, este tarot en particular es sumamente interesante porque es un tarot que, a diferencia del Marsella, el Marsella es limpio, no tiene nada. Es la imagen y listo, no tenés más. Pero aquí tenemos, por ejemplo, una letra hebrea. 22 letras tiene el alfabeto. Bueno, cada uno de los 22 mayores tiene una letra hebrea. Letra hebrea, ahí están. Y cada letra hebrea, quien sepa del alfabeto hebreo o del lenguaje hebreo, sabrá que cada letra significa algo. Por ejemplo, esta significa la parte de atrás de la cabeza, porque esta carta, la luna, nos habla de lo inconsciente, la parte de atrás de la cabeza. Y esta se llama la cabeza, esta letra hebrea. Entonces, esta es el sol. Esta es la parte consciente, digamos, y esta es la parte de atrás de la cabeza, la parte inconsciente. Entonces, no hay un patrón fijo para relacionar letras hebreas con cartas del tarot, pero cada cual lo hace a su modo. Algunos le otorgan la Aleph, que es la primera, al loco, como en este caso, otras no, otras personas se lo otorgan al mago y de ahí correlativamente, con lo cual cambia. Hermann Heindel le otorga el Aleph, que significa buey, un buey que tira hacia adelante y tiene todo un simbolismo, ¿no? Entonces, fíjense, ya nos suma más, nos da más, ya no es solamente lo que vemos, ¿no? Y los colores y ese simbolismo, y ya no es lo que aprendimos del mítico, con todo el mito, en este caso de Dionisos, ¿no? Y el personaje, y lo que le va pasando y cómo es. Ya no solamente es lo que Edward White de su logia masónica nos transmite en su Loco, ya no es lo que el tarot de Hoyo nos puede contar con su mundo más místico, ¿no? Más hindú también. Ya no es, y me repito, lo que el Whimsical nos cuenta con sus cuentos de hadas en cada una de sus cartas, y ya no es lo que nos muestra el New Vision con esa visión desde atrás. No es solo eso. Ahora, además, se abre todo un mundo porque Hermann Heindel va a conectar
cada una de las 22 letras hebreas con cada una de las 22 cartas de los arcanos mayores, con lo cual, cuando veamos al loco, no importa que después nosotros en casa tengamos este tarot, cada vez que usemos este tarot nos vamos a acordar de esto, y de esto, y de esto, y de esto, y de esto, de todo. Todas las cartas que hemos visto son, como habíamos dicho, un cajoncito donde vamos echando información. Y Hermann Heindel no se queda ahí. Dice, también le voy a poner una runa. El tipo le puso una runa a cada uno de los 22 arcanos mayores, que es el alfabeto, el Futhark, el alfabeto nórdico de los vikingos, por ejemplo. Entonces, ya tenemos lo que la carta nos dice, lo que sabemos de lo tradicional, lo que sabemos de otros tarot que fuimos estudiando, y lo que sabemos de la letra hebrea. Ahora tenemos una runa también. Y no se queda con eso. Además, él le agrega o bien un planeta, como en este caso, o bien le agrega, aquí también un planeta, le agrega, a ver, hay un signo, ¿ves? Hay 12, porque son 22 arcanos. 12 signos, 10 planetas suman 22. Entonces, cada uno de los 22 arcanos va a tener atribuido un signo zodiacal o planeta. Con lo cual, no sé, este es el carro, por ejemplo, ¿no? El carro. Cáncer habla de un cangrejo que está protegido con su caparazón, con su concha protectora. Bueno, el carro, si lo tomamos en las cartas del tarot de Marsella, vemos a un tipo que está protegido, igual que un cangrejo, con su carroza, está protegido, está cubierto y desde ahí se maneja. O sea que es una carta que ya nos sugiere la idea canceriana. Y aquí lo vemos en el, en el tarot de Heindel. Ahora, además el tipo le va poniendo millones de detalles súper sutiles, cada cosita, cada color, todo suma. Ahí está la letra hebrea correspondiente y ahí está la runa correspondiente, además del signo zodiacal. Y en los arcanos menores, como si fuera poco, el tipo dice, hasta acá son los mayores. Y ahora vienen los menores, ¿no? Estoy empezándolo desde el 2, porque él lo hace del 2 al 10 esto. Los ases no les agrega esto que voy a contar, pero están obviamente en el mazo también. Él les agrega un hexagrama del I Ching. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser si son 56 arcanos menores? Si le sacamos los ases y le sacamos las cartas de corte, nos quedan, quitando las de corte, nos quedan 40. Y si además le quitamos 4 ases, nos van a quedar 36. Entonces, con 36 cartas no podemos hacer los 64 hexagramas. Bueno, él juega con que si te sale al revés la carta, cambia el hexagrama, el que se le atribuye a la carta. Pero cada carta va a tener entonces, a ver si se ve, un hexagrama del I Ching atribuido. Entonces ahí tenemos 4 de bastos, 5 de bastos, ¿no? Ahí atribuido con un hexagrama que en alguna parte siempre lo tiene ahí a cada una de las cartas. Así que esto nos abre obviamente las puertas. Estamos agregando información de las runas, agregando información de los signos astrológicos, agregando información de los planetas, agregando información de las letras hebreas, agregando información de el I Ching. Es infinito. Aquí está, por ejemplo, aquí está el as que nos faltaba. Ahí tenemos el as. Las cartas cortesanas ya las miraremos ahora qué son. Que en realidad las tengo que poner por allá porque las aparté a propósito para luego ver las cartas de corte. Entonces, este tarot no lo trabajo demasiado en los cursos porque es como subir un nivel, ir más complejo todavía. Trato de no quedarnos con algo muy complicado, sino al revés, ir de lo simple a lo complejo. Toda la gente que estudia tarot conmigo dice que le resulta súper fácil porque es como una historia, es como contar un cuento. Hay cosas bonitas también, hay tarot pequeñito, fíjense, miremos el original, el tamaño que tiene, el white, y este es un white mini. O sea, te vas de viaje, porque una vez que te gusta el tarot ya no podés dejarlo ni un minuto.
¿no? Siempre querés estar ahí reflexionándolo. Entonces, estas son cartas pequeñitas para viaje. Las hay en distintos tarots, ¿no? Es decir, hay White, hay Marsella, hay, no sé, Crowley, hay un montón en pequeñito para viaje. Luego hay otros tarot que no suelo utilizar en el curso porque me remito a estos que dije, que son el de Hoyo, el White, el Mítico, el Marsella, el New Vision y el Whimsical, que ya de por sí son bastante. Uso a veces el Heindel, no siempre, para no complicar, pero con estos tenemos, pero para divertirnos por demás. Este es el tarot de Aleister Crowley, un tarot que hemos comentado con Eduardo Vergara Aguilar cuando vimos la saga de Batman. Es un tarot súper esotérico, con un montón de correlaciones con la alquimia, por ejemplo, ¿no? Con la alquimia, la astrología, con las letras hebreas, pero de una forma, digamos, más metido en la imagen. Es más complejo este tarot. Por eso no suelo utilizarlo para... Ahí, fíjense, esta carta está repetida. En este vino así. Y en los menores es parecido al Marsella porque tiene el dibujo solo de, por ejemplo, en este caso son los bastos, pero ya no es tan simplón. Tiene todo un trabajo que diferencia muy bien una carta de la otra, tiene una palabra clave abajo, como victoria, por ejemplo, 6 de bastos, y cada uno de los menores, siempre respetando copas, espadas, bastos y oros, tiene su simbolismo. ¿Qué pasa si alguien dice, mira, a mí me gusta este tarot, lo tengo en casa y quisiera estudiar, aprender, pero yo voy a usar este? Ningún problema. Uno puede usar el tarot de los gatitos si quiere. Mientras sea un tarot, lo que aprendamos sirve para todos los tarots. Luego, fijémonos, uno muy interesante, que tampoco lo utilizo para no agregar demasiado, es el tarot del Señor de los Anillos. Es decir, supongamos que uno vio la saga del Señor de los Anillos o le gusta el Señor de los Anillos. Bueno, en lugar de tener que estudiar con, no sé, la mitología griega al tarot, uno dice, no, voy a aprovechar que ya que me conozco todos los personajes y me gusta, voy a estudiarlo desde, a ver si se ve bien ahí, desde el Señor de los Anillos. Y cada carta, aquí es cuando Gandalf, por ejemplo, va a reclamarle a Sauron, y Sauron después resulta ser que lo traiciona con los Palantir. Entonces, vemos cómo, este es por ejemplo, el sumo sacerdote, es la carta 5. Es equivalente a la carta número 5, a esta, del Marsella. Tiene el mismo simbolismo, solo que utiliza otra imaginería, que puede que nos guste más. Que uno diga, bueno, yo me conozco todo de Frodo, de Gandalf, y me conozco todas las historias, por lo tanto va a ser súper fácil para mí aprenderme el tarot con esto, ¿no? Entonces, uno lo trabaja desde ahí. Pero además de todo, aunque uno, a ver si se ve, aunque uno no vaya a usar este tarot, repasarlo, aunque no lo hacemos en el curso, repasarlo es bueno porque siempre te suma. Si yo pudiera tener todos los tarot que existen, los tendría, porque todos ellos me van a aportar algo que no me van a aportar solamente los que conozco. Siempre hay algo más que le pusieron a un tarot que te puede iluminar sobre lo que significa esa carta. Y muestro uno más. Tengo varios más, pero bueno, no quiero complicar mucho. Este es un tarot muy interesante porque este es el tarot Karma. Karma Tarot. Karma Tarot. Este lo crearon lo creó una mujer perteneciente a una comunidad tipo hippie llamada Cristiania, ahí en los países nórdicos. Y por empezar, tiene un tamaño grandísimo. Fijémonos el White, que es un clásico, la diferencia de tamaño que tiene con este tarot. La carta es mucho más grande, ¿no? O miremoslo con una carta española. Miremos la diferencia de tamaño. Es infinitamente más grande. O sea que cuando son muy grandes los tarot, cuesta barajar. Si uno quiere barajar esto, bueno, te cuesta un poco.
A ver, voy a mirar en el chat, a ver si alguien puso algo. Ah, bueno, ahora sí, ahora sí. Para esto vamos a compartir la pantalla. Les recuerdo que nuestro programa, esto es la Espada de Damocles, carece de soporte económico externo, por lo tanto, quien quiera colaborar con el programa haciendo un aporte, justamente puede hacerlo escribiéndome a pablojorgeveloso@gmail.com y yo le cuento cómo poder hacerlo. Y desde ya muchas gracias por ese aporte, que es el que sirve para poder seguir haciendo nuestros programas y cada vez mejor. Pone Paco Rueda, dice Pablo, se piensa de manera general en el tarot adivinatorio, pero tarotista es un camino de autoconocimiento. Exacto, Paco. Aquí lo pone Paco. El tarot es un camino de autoconocimiento. Lo que pasa que es esto. Yo, por ejemplo, al dar el curso, al enseñar, yo enseño tarot. Lo enseño desde un abordaje profundo. El que le interesa lo profundo, vamos más por ahí. El que le interesa usarlo más para lo que es la predicción y la adivinación, bueno, vamos por ese lado. Es decir, el tarot es tan versátil que puede ser una herramienta simplemente de predicción o puede ser una Biblia, un libro abierto de autoconocimiento, como este libro que digo de Valentín Tomberg. Es decir, uno es el que le da la profundidad, no es la carta la que sea más profunda o no. El tarot no es una herramienta superficial, es sumamente, pero sumamente profundo, como cualquier otra cosa. Depende de uno. Si uno es una persona superficial, que no le interesa más que 2 más 2, 4, y bueno, con eso se va a quedar, y es lo que más abunda, y por eso el tarot se desacredita fácilmente. Dice Huáquero Retirado, hola, saludos a todos, hola Pablo Veloso, hola Huáquero, pregunta, ¿relación entre la cábala y el tarot? Ah, vale, eso es una buena cosa. Hablamos recién del alfabeto hebreo, pero ahora lo vamos a vincular entonces con la cábala. Espera un momento. Esmirna, dice Pablo, ¿crees que un tarotista tiene que tener alguna cultura en particular para saber analizar el tarot? No, no es Mirna, no tiene que tener una cultura en particular. Ya dijimos que mirando las cartas, ya uno, aunque no supiera nada, las pone sobre la mesa y si tiene un mínimo de sensibilidad, obviamente, si uno no es pura cabeza, no es un racional, se va a dejar llevar por lo que siente y sí le va a hablar el tarot, ¿no? Como la Biblia. Uno abre la Biblia y es una persona hiperracional y la Biblia no te habla. Ahora te relajás, lees la Biblia y dejas que te impregne y lo que le pasó al rey David te sirve. Es así. Ahora, si además estudias quién era el rey David, estudias la Biblia, estudias en profundidad simbolismos bíblicos, bueno, la Biblia se va a convertir en un mundo, en un universo, no solamente en ese pequeño aporte. El tarot es lo mismo. En lugar de ser una herramienta pequeñita, se convierte en un mundo infinito si uno lo estudia. Dice Huáquero Retirado, pregunta, ¿el tarot empezó como un juego y en qué medida manifestaría los arquetipos del inconsciente colectivo según la visión de Jung? Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a contestar la pregunta de Huáquero. Voy a quitar esto para volver a poner la cámara. Y la pregunta de aquí de Huáquero, Huáquero también, que hablaba de la cábala. Vamos a responder esas dos preguntas y luego seguimos avanzando. Así que es la de la cábala y la de si comenzó como juego y representa a los arquetipos junguianos. El tarot no se sabe cómo empezó, la verdad no se sabe. Lo que hay, ya lo hablé en algún otro programa, no me quería meter en el tema ni me quiero meter ahora en el tema de la historia del tarot, pero lo primero que se tiene noción es allá por el siglo XV, eran tarot pintados a mano, eran de las familias poderosas de Italia normalmente, la Visconti Sforza y demás. Ahora, después se empezaron a hacer con imprenta, a partir de Gutenberg, y se hacían con placas y se imprimía y demás, ¿no? Algunos dicen que los arcanos menores se utilizaban para jugar y que luego se les adicionó los mayores. Otros dicen que los mayores eran una sabiduría oculta que se manejaba en la época y que los grandes constructores de catedrales plasmaron aquí y para que no se notara y no los atrapara la Inquisición lo mezclaron con el tarot, con los juegos de cartas.
y adquirió entonces los menores otro valor. Algunos otros dicen que no, que todo fue creado como al mismo tiempo. No se sabe exactamente cómo nació la cosa. De hecho, hay muchos que atribuyen un origen egipcio, pero no, en realidad se sabe que no tienen un origen egipcio netamente. ¿Que han sido influenciados por la cultura egipcia? Claro, porque el hermetismo bebe de fuentes egipcias, de fuentes griegas, de lo pitagórico y de todo ese trasfondo, ¿no? Pero no se sabe bien cómo surgió. El tema es que lo tenemos. Nadie sabe ni qué significa el nombre tarot. No sabemos qué es tarot. Algunos juegan con decir que, claro, tarot es, eh, bueno, tampoco me quiero meter en eso porque es largo, pero jugando con las palabras se sacan significados. No se sabe, no se sabe. Ahora, ¿reflejan los arquetipos? Pero por demás que los reflejan. Cada una de estas cartas, ahí tenemos la madre, aquí tenemos la bruja, aquí tenemos el mago, ¿no? El emperador, esos son grandes arquetipos. El sacerdote o el papa o el sumo sacerdote, las decisiones, son arquetipos. El guerrero, la justicia, la soledad, ¿no? La fortuna o los giros de la vida, todos esos son grandes arquetipos junguianos. Y los menores, si es un desglosamiento de los mayores, también nos van a hablar de lo mismo, pero cada uno en su ámbito. Los oros nos van a hablar de realidades concretas, las copas de realidades emotivas, que no necesariamente es el amor sentimental. Las espadas nos van a hablar del mundo de las ideas y de los pensamientos, ¿no? Esa no es espada. Espada tenemos, a ver, vamos a buscarlas. Estas son espadas en el Marsella. Así que sí, Guáquero, los tarot o el tarot tiene todos los arquetipos metidos dentro. Todos no, en realidad, porque Jung decía que los arquetipos son infinitos, pero tiene cantidad de los arquetipos que manejamos cada día. Pregunta también Guáquero, ¿qué tarot recomendarías para empezar? Bueno, vamos a volver aquí a la cámara, si veo lo que estoy mostrando. Antes de mostrar ese que iba a mostrar, yo recomiendo, por excelencia, este, que es el tarot white. ¿Por qué recomiendo el tarot white? Porque es un tarot simple, que todos los arcanos menores nos van a contar una historia, no hay que esforzarse mucho, con un mínimo de relajación y poner la carta sobre la mesa, ya te cuenta una historia, ya la ves. Ves que aquí hay unos personajes que las pasan mal, no hace falta pensar mucho, la están pasando mal. Así como ves que este tipo tampoco está muy divertido, tiene una pesadilla, ¿no? O que ves, no sé, que esta mujer tiene seguramente mucho dinero y una gran visión para los negocios con ese halcón. Es decir, ya lo ves. En cambio, el Marsella no tiene eso. Yo recomendaría el anterior, el White. El Marsella en tal caso como segundo tarot, porque es muy profundo el simbolismo que tiene, pero te mata el tema de los menores, que en los menores ya no podés jugar tanto. Cuando ya sabes tarot, sí, pero al principio no. Entonces, yo me decantaría en todas las ocasiones por este. Por este, porque además este es el padre de todo el tarot moderno. De aquí salen todos los tarot, todos están inspirados en este, ¿no? En esta versión que hizo White, y sus menores son la inspiración de todas las versiones modernas que vemos de los tarot, o del 90%. Así que estudiar este o tener este te conecta más fácilmente con cualquier otro. Es como un tarot comodín. Así que yo elegiría este. Ahora había otra pregunta por ahí, vamos a buscar. Pone Smirna, ¿hay alguna bibliografía que recomiendas para ir adentrándose en el tema o mejor estar observando recurrentemente las imágenes y que el mismo tarot te lleve a buscar y descubrir? Las dos cosas, Smirna, las dos cosas. Por un lado, vamos a poner la cámara, por un lado, como yo decía, tú te pones a ver una imagen y una imagen vale más que 1000 palabras. Te transmite de todo. Pero, si alguien te tira algunos tips, algunas ideas básicas, por ejemplo, no sé, ¿qué significa que esté tirado el rey y no el papa? ¿Qué significa que la niña pequeña esté mirando a la muerte de frente con una flor en la mano y la adolescente no?
¿Qué significa eso que está ahí atrás brillando? Bueno, todo eso, si te lo dicen, te amplía, te facilita. Aquí se ve un río con un barco que está emprendiendo un viaje. Todo ello, cuando alguien te lo hace notar, es como que te catapultara a otro nivel. Es como cuando uno dice, cuando uno tiene un insight y dice, "Ah, claro". Bueno, cuando eso te lo dice otro, te ahorra trabajo. Entonces, sí es importantísimo desarrollar la sensibilidad, pero a su vez es importante que otro, ya sea un libro, una persona o lo que fuera, te lo transmita, que eso es lo que se llama la tradición, ¿no? Para algo existe la tradición. No es lo mismo que vivas, no sé, en la luna y te traigan una Biblia y no tenés ni idea ni quién fue Jesucristo y la abras y empieces a leer, es verdad que vas a obtener mucha información, pero no es lo mismo que alguien te cuente quién fue Jesús, los discípulos y todo. Te abre posibilidades, te ahorra trabajo. Entonces, em, recomiendo como bibliografía, eh, ¿qué recomiendo de bibliografía? Hay tantos libros. Bueno, Rachel Pollack, a ver si hay una pregunta más. Rachel Pollack es alguien que comentó muy bien el tarot, White, muy eficientemente. También hay un libro llamado El Tarot Mítico que comenta este tarot, que es de Liz Green. Esos son dos libros muy, muy claros. Y yo diría que con esos dos ya hay bastante base. Dice que Smirna, para crear tus propias canciones, sin más, dice, Smirna, para crear tus propias canciones debes estudiar a aquellos músicos que resuenen con tu vibración. Así es. ¿Cómo se medita con el tarot? Dice Huáquero. ¿Realmente sirve el tarot para la adivinación? ¿Dónde estaría su fundamento o solo es cuento? Gracias por responder a las preguntas. Vuelve a decir Huáquero y vuelve a preguntar, todas las imágenes del tarot son antiguas, creo que mayormente medievales. ¿Existen más modernas, más acordes al mundo actual? Bueno, como ya no nos queda tiempo, voy a tratar de responder rápidamente a esas últimas cosas. Claro que hay tarot modernos. Este es un tarot moderno. Si vemos la simbología, está creado con mucha mezcla de surrealismo. Estas son cartas que te quedas horas viendo detalles que encuentras en las pequeñas cosas que le han puesto a la carta y que están hechas de una manera muy surrealista, ¿no? Con mucha influencia de estilos modernos, ¿no? El Señor de los Anillos es un ejemplo, el que dijimos. Este es un tarot creado, imposible que lo hayan creado. Bueno, en realidad está creado sobre la novela de Tolkien, que eso sí es antiguo, pero el tarot este no es antiguo. O sea que si salió al mismo tiempo que la obra cinematográfica o salió un poquito antes, no lo recuerdo, pero es de esa época. O sea que es súper moderno este tarot, que resuena con nosotros. Hermann Heine, del que dijimos, este murió hace poco. Y de paso respondo la pregunta de si tiene que ver con el árbol de la vida. Se dice que las 10 céfiras del árbol de la vida, el árbol de la vida es un dibujo que viene como ramificándose, por eso se llama árbol, y se dice que los ases están arriba y los reyes están abajo, y ahí se van desplegando todos los arcanos menores, del 1 hasta el 10, quise decir, hasta el 10, acá abajo. Entonces, cada céfira se corresponde con uno de los números de los arcanos menores. Eso nos agrega todavía más posibilidad de interpretación. Y luego, además, los senderos que conectan las distintas céfiras, el que no conozca el árbol de la vida, quizá esto le suene a chino, pero los senderos que conectan, que son como unos caminitos, están regidos por cada uno de los 22 arcanos mayores. Y además, los 4 mundos que tiene el árbol de la vida, los 4 niveles, están relacionados con rey, reina, sota y, o sea, de arriba abajo, rey, reina, sota y caballero y sota. Caballero y sota. Entonces, todo el tarot está plasmado en el árbol de la vida. Quien estudia el árbol de la vida encuentra otra manera más de darle mayor profundidad al tarot. Así que
creo que esas eran las preguntas. ¿Cómo se medita con el tarot? ¿Y cómo puede ser que se prediga con el tarot? No nos queda mucho tiempo, así que responderé muy rápidamente, lo profundizaré en una siguiente ocasión. O mejor vamos a hacer esto, vamos a dejar esas preguntas en el tintero, las responderemos en la siguiente ocasión porque no quiero que sea muy largo este directo. Sí contar un poco que en el curso de tarot que doy, que tiene aproximadamente unos 10 sesiones, son 10 clases más o menos, donde vemos primer línea de arcanos mayores de 7 arcanos, segunda línea de 7 arcanos, tercera línea de 7 arcanos, una por clase, más el loco. Luego vemos en otra sesión las cartas de corte, por ejemplo, de bastos, perdón, no de corte, las cartas numeradas de basto. En la siguiente, copas, espadas, oros, una por clase. Y después vemos en 2 clases más las cartas que se llaman cortesanas, las cartas de corte, rey, reina, caballo y sota. Y además vemos tiradas. Por ejemplo, estas son tiradas. Yo tengo estos elementos así como didácticos creados, ¿no? Así como en Goma Eva, para facilitar justamente cuando vamos aprendiendo. Entonces, esta es para la tirada, una de las tiradas de tiempo que vemos, de tiempo. Esto es para calcular con una especie de numerología relacionada con el alfabeto, calcular arcanos de tarot según el nombre de uno, donde uno nació, la ciudad donde vive. Luego jugamos con ejemplos, ¿no? De preguntas clásicas que hace el ser humano al tarot, ¿no? Aquí tenemos trabajo, maleficios, me hicieron un mal, ese tipo de preguntas, hijos, ¿no? Salud. Ya veremos en otra ocasión por qué funciona, que es una muy buena pregunta esa, Guáquero. Ejercicios, más ejercicios que utilizamos para poder ir trabajando con el tarot, porque no es solamente aprenderse las cartas. Luego, por ejemplo, para ver los significados invertidos, fijémonos cuántas opciones de significados invertidos podemos sacar para cada carta, cuando nos sale al revés, dada la vuelta. Otras tiradas donde usamos estas tarjetas para poder aprenderlas fácilmente. Este es el ciclo del trabajo. Tiradas astrológicas, ¿no? Donde cada carta representa, cada posición representa un signo astrológico, una de las 12 casas en realidad astrológicas. Y bueno, tengo muchos elementos así por el estilo. Tengo también unas cartas así, que son cartas de estudio, que nos permite estudiar como si aplicáramos un filtro a cada una de las cartas que vamos viendo para poder entender cómo es vivir la carta en primera persona, a nivel predictivo, los símbolos que están presentes en cada carta, las palabras claves de cada carta, los mitos que hay en cada carta, los nombres o el nombre que tiene cada carta y su valor. Es decir, usamos un montón de apoyo didáctico que nos permite ir aprendiendo las cartas. Así que vamos a ver hasta aquí hoy. No quiero extenderme para que no resulte pesado. Y en una siguiente, una continuación, veremos, responderemos esas preguntas y veremos también más acerca de el tema de tiradas. ¿Qué son las tiradas y por qué funcionan? Que era lo que preguntaba Guáquero. Y les aseguro que es una respuesta muy, muy clara y que nos aleja por completo de este mundo de tarot televisivo, de predecirlo todo, y nos muestra el valor realmente profundo que puede tener el tarot para nosotros. Vamos a ver si alguien pregunta alguna cosa más, pero no tanto para responderla, sino para leerla, porque ya estamos en la hora y la hora del programa. Vamos a ver aquí y aquí. A ver, dice... Bueno, esto de cómo se medita con el tarot lo vamos a dejar entonces para la siguiente. Realmente si sirve para adivinar también. Dice los 22 arcanos con los 22 senderos de la Cábala. Exactamente, Guáquero. Eso es lo que se suele hacer. Elena dice, muy interesante, Pablo. Gracias, Elena. Guáquero vuelve a decir, todo es azar y me quedo con el buen arte surrealista o metafórico del tarot. Por el momento
Dice, y buen programa, gracias porque llegué tarde, veré el resto en diferido. No te preocupes, Guáquero, que para la próxima abordamos tus preguntas. Es simplemente que no quiero alargarlo mucho para que no resulte el tema el video muy pesado, pero es preferible a veces eso, dividirlo espera que apago esto, dividirlo en varios fragmentos para que resulte más accesible. Bueno, vimos que hay muchos tarot, estos son algunos de los que tengo, en Argentina tenía más todavía, ahora cuando vinimos para aquí, para España, tuve que, con mucha tristeza, abandonar algunos, que son como hijos para uno, pero bueno, poco a poco van apareciendo otros nuevos en mi vida y, como digo, es apasionante, para mí es apasionante, es un mundo, cada uno de ellos me abre posibilidades infinitas e invito a todos aquellos que se animen a cursar, a aprender a lo largo de estas clases, no estas que estamos haciendo ahora mismo, porque esto es simplemente un contar de qué se trata, sino de estudiar, de animarse a estudiar el tarot, de hacer este curso. Tiene unas 10 lecciones más o menos de hora y cuarto cada una, donde vamos profundizando y tenemos el material no solamente de apuntes escritos, sino que también yo les envío imágenes de las cartas para que las puedan mirar en el móvil o en el ordenador, de todas las cartas que vamos viendo, de estos tarot que se ven aquí, y también la grabación, justamente la grabación de cada una de nuestras clases, para que cada uno en su casa la pueda repasar, escuchar y seguir aprendiendo cada vez más. Así que bueno, ahí queda la presentación. Es un tema sumamente apasionante, interesante, como si uno fuera un niño y jugara con estos cromos. Vamos a poner al loco, como corresponde, aquí en el medio, que es siempre el dueño de todas estas cosas, de toda la locura que es el mundo del tarot. En El Señor de los Anillos no puede ser otro que Gollum. Aquí los tenemos. Así que me despido ya. Gracias por haber estado ahí. En la siguiente ocasión abordaremos las preguntas que nos quedaron en el tintero. Miraremos algún que otro tarot más y todavía nos queda esto que dejamos pendiente, que son las cartas aquí cortesanas, ¿no? Las famosas cartas de reina, rey y todo ese asunto que no lo hablamos. Así que eso también es importante que lo miremos para saber de qué va todo esto del tarot. Vamos a poner nuestra cortina de despedida. A ver. Y ya nos encontramos en la siguiente. Gracias por todo. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, Damocleanos!